Bienvenidos, hermanos míos. El propósito del video de hoy es poder generar conciencia de que la realidad está cambiando, para ti, para mí, y si nuestro excesivo consumo sigue así, probablemente para las futuras generaciones. Al final, ellos serán quienes contraigan buena parte de la deuda que nosotros dejaremos. El día de hoy conoceremos la preocupante historia que ha estado afectando a muchos países en los últimos años, el desabastecimiento de agua y la sequía en los países. Espero que este video genere alguna reflexión sobre la trascendencia de los recursos. Anímense a opinar en la caja de comentarios. La pregunta del día es: cuéntame, ¿qué pasatiempo me sugieres? ¿O de qué manera disfrutas tú de tu tiempo? La gran fragua de la vida en la Tierra es posible gracias al agua. Este líquido es fundamental para garantizar el ciclo de la vida y fue su abundancia la que nunca generó preocupación. Pero son las decisiones impulsivas de producción del ser humano las que han terminado por desequilibrar este sistema. El cambio climático y la excesiva demanda de las industrias, la agricultura y la creciente población humana han puesto sobre la cuerda floja el agotamiento excesivo del recurso hídrico. Lo que es bastante preocupante, ya que esto complicaría poder realizar procesos de aseo, limpieza e higiene, procesos para regar los cultivos, para la generación de energía y para la hidratación nuestra, ya que más de la mitad de nuestros cuerpos son agua. Partamos de lo básico. Puede que resulte paradójico llegar a pensar que la crisis del agua afectaría a un planeta que tiene por composición más del 70% de agua. El mayor problema es que estas medidas se realizan de la superficie visible del planeta. Esto aunado a que la mayor parte del agua es salada. Son solo aproximadamente 10 billones y medio de litros de agua dulce, pero somos más de 8.000 millones de personas en el mundo, además de muchas plantas y animales que también dependen de la misma fuente hídrica. Y mucha de esta agua, a decir verdad, es de difícil obtención, ya que se encuentra oculta en el subterráneo, lo que nos limita al agua proveniente de ríos y lagos. Esta agua proviene en forma de lluvia o de nieve. Este recurso es tan indispensable que fue junto a los grandes ríos que se levantaron grandes imperios, quizás los más importantes de la historia. De hecho, la mayoría de las grandes ciudades de hoy en día se erigieron en torno a alguna fuente hídrica. Y si es tan importante, ¿a qué razones se debe su desabastecimiento? La primera gran razón tiene que ver con las grandes industrias. Las grandes industrias tienen un excesivo consumo relacionado con el crecimiento poblacional. Después de la revolución industrial, la población aumentó de manera desmesurada y con esto las necesidades sobre el consumo. Es decir, ahora somos más y consumimos de manera diferente el agua. Por ejemplo, en América Latina se usa casi el 70% del agua dulce en actividades de agricultura en las que se podrían destacar el riego de cultivos, la cría del ganado que consume también del mismo líquido, el riego de pastizales y la limpieza de instalaciones, la acuicultura y el procesamiento de alimentos. Un 10% del invaluable recurso se utiliza en actividades industriales como lo son los procesos de fabricación, producción de alimentos, bebidas, productos químicos, papel, textiles, productos metálicos. En algunos casos
se usa como un agente de limpieza y enfriamiento en otros. También se utiliza como un recurso para generar energía. En la industria minera se utilizan grandes volúmenes de agua tanto para la extracción y el procesamiento de minerales. Para la industria de refinación del petróleo, además de las industrias textiles, para el lavado de prendas, incluyendo el teñido, y es tan solo el 20% que se emplea para el uso doméstico. Sin embargo, los países latinoamericanos que hoy en día afrontan una gran crisis no consumen las mismas cantidades industriales que sí derrochan los países más ricos del mundo. Si el consumo fuese igual de masivo, probablemente la bomba de tiempo de la escasez ya habría detonado. Sin embargo, es necesario hacer algo más allá de las estrategias propuestas. De no bañarse tan largo, no lavar el carro con manguera, mientras uno se cepilla los dientes o se echa el champú, cerrar la llave. Hablemos de los productos de la industria agraria. Si en realidad se desease hacer un cambio radical, también deberíamos cambiar nuestro consumo. No todos los alimentos requieren la misma cantidad de agua. Para entender mejor este punto, usaremos la medida más avalada en términos de consumo de agua, los metros cúbicos. Quiero recordarles que un metro cúbico corresponde a la cantidad de 1000 litros. Por ejemplo, un kilo de carne de res requiere de una cantidad promedio de 15.000 litros de agua, es decir, 15 metros cúbicos. Sin embargo, la producción de un kilo de arroz es de 2.500 litros de agua, es decir, 2 metros cúbicos y medio. Y un kilo de tomate es de tan solo 200 litros, es decir, 0,2 metros cúbicos. Sin embargo, aquí, entre las grandes industrias de la agricultura, la moda y la energía es en donde mayor se puede llegar a percibir un consumo masivo de agua. Pero es dentro de este mismo podio que también podríamos encontrar la industria de las bebidas, quienes también consumen una buena cantidad de agua. Estas bebidas, al igual que en el caso de las carnes, tienen un uso alto de lo que denominaremos como agua virtual. El agua virtual se referiría al agua que se utiliza en la producción. No se trata específicamente del agua que podemos ver o tocar, sino más bien del agua que está incorporada dentro del mismo bien. Ejemplo, el agua que se consume para alimentar a un animal, asearlo, el agua que se utiliza para generar el alimento del animal, el agua que se usa para poder transportarlo. Todos estos casos tendrían que ver con el agua virtual. En el caso de las bebidas gaseosas, se puede llegar a usar un poco más de 70 litros de agua para la producción de un litro de bebida, pero en casos como la cerveza se promedia que se pueden utilizar entre 45 a 180 litros de agua para la fabricación de tan solo un litro de la bebida etílica. Y por más paradójico que parezca, se pueden llegar a utilizar más de 7 litros de agua para producir un litro de agua embotellada. Entonces no, todo el gasto de agua está relacionado con simplemente el uso que le damos al recurso. También el desperdicio tiene que ver mucho en el hecho de haber llegado hasta este punto. Desde aquellas gotas que se deslizan a través de las tuberías, hasta las fugas internas, se especula que se logra derrochar más del 30% del agua que reciben las ciudades. Para seguir con los ejemplos prácticos, un solo estadio de fútbol, entre actividades como el riego del césped, los baños, la cocina, las limpiezas de las instalaciones, puede llegar a emplear 12.000
12.775 millones de litros de agua al año, unos 12.775 metros cúbicos. Esto para dar una idea contrastada del consumo mensual o bimensual en sus hogares. Me gustaría que realizaran el ejercicio de comparar cuánto consumen mensualmente ustedes con las cifras que les estoy dando. Hechos para meditar sobre el gasto del agua y que realmente puede ser prioritario y qué actividades podrían abandonarse para ahorrar más del preciado líquido. La segunda razón del desabastecimiento podría tener que ver con la suciedad en el agua. La abundancia de agua no siempre implica que su consumo sea seguro. Aproximadamente el 80% del agua que usamos regresa a la naturaleza sin ser tratada. Aquí estaríamos hablando del vertedero de nuestros baños, pero también de los desechos de las grandes industrias. En cada uno de sus países conocerán algún lugar que posee estas aguas plagadas de residuos fecales y posiblemente llenas de sustancias tóxicas descargadas por las grandes industrias. El agua es un recurso tan valioso como escaso en algunas zonas de México. El tema volvió a quedar de manifiesto desde que se anunció el plan de la empresa de autos eléctricos Tesla de instalar una fábrica en el país, que este martes, se confirmó que será en el estado de Nuevo León. Y uno de los más importantes hechos tiene que ver con el cambio climático. En la actualidad los ecosistemas se están colapsando. Mayor calor equivale a mayor cantidad de aguas superficiales evaporadas, haciendo que las reservas de embalses y represas duren mucho menos. Y este desorden climático es el que provoca que haya fuertes periodos de sequía, pero irónicamente también unos fuertes periodos de inundaciones en otros momentos. Esta agua que llega a reforzar el caos no es aprovechable. Por el contrario, contribuye a la erosión. En este punto quiero recalcar el rol fundamental que desempeñan los bosques, ya que allí se arrullan las nubes y es en sus suelos en que nacen los ríos y se recargan los grandes acuíferos subterráneos. Sin embargo, es en muchas ocasiones que la mano negra de los intereses económicos de unos pocos agreden al bienestar y las nociones básicas que estimulan la supervivencia en esta tierra, afectando la calidad de vida de quienes con lamento observamos el gran engaño. Por ejemplo, aquellas políticas que juegan con la venta de los recursos de una nación o la mala utilización en términos de materia extractivista. Y es que el problema de la crisis del agua ya ha tenido efectos negativos como lo que ocurrió en la Ciudad del Cabo durante el año 2018. Durante el año 2015, la Ciudad del Cabo se vería afectada por una enorme sequía que duró 3 años, un periodo que vivió la profunda cicatriz de un creciente aumento de la población y la insuficiencia de las lluvias, dejando como resultado una profunda escasez de líquido vital, lo que obligó a enfrentar a los capetonianos en una oscura contienda entre la vida y la muerte. Una lucha entre periodos de recuperación del agua a su rápida y frenética reducción. Esto sin lugar a dudas no es un buen augurio y la sentencia que parecía estar sellada era la de una pronta extinción. El horror del infierno se alzaba con fuerza sobre los cielos. La llegada del día
era una indeseable presencia que estaba allí para hostigar la vida de más de 4 millones de sudafricanos. Situación que orilló a la población local a tomar la decisión en el punto más álgido de tan solo autorizar el acceso de 25 litros diarios para vivir. Para hacerte un contraste pronunciado, en países que tienen acceso al agua, se llegan a utilizar entre 150 a 500 litros o más, y en países con dificultades al acceso del agua, se utilizan poco más de 100 litros por persona. Para que te hagas una idea, el agua también quedaría limitada para hospitales e infraestructuras fundamentales como lo son las escuelas y algunos sitios específicos del trabajo. Esta fue la sentencia que dio génesis al Apocalipsis. Los periodos de sol constante vaticinaban por primera vez en la historia la hecatombe de la ciudad del Cabo. Se asumió que la fecha del día cero llegaría para el mes de octubre del año 2017. Sin embargo, la fecha, por fortuna, quedó suspendida en el tiempo, avanzaba y retrocedía de manera inestable. Afortunadamente, las restricciones drásticas lograron ganar algo de tiempo y ahora cada ciudadano contaba con poco menos de 50 litros. Para entender mejor esta cantidad, se dice que según las propias cifras de la OMS, esta cantidad es la que se usa en un baño de 3 a 5 minutos. Para lograr un cambio más significativo, se remendaron las tuberías con fugas masivas en un esfuerzo por conservar hasta la última gota, y se restringieron los recursos empleados en los cultivos, e incluso en las casas se prohibieron regar carros, jardines o llenar piscinas, además de tomar duchas de tan solo 1 minuto. Esto, como es usual, dio lugar a todo tipo de debates. Al final es mucho más fácil señalar que asumir la responsabilidad del cambio. Algunos criticaron al mal gobierno de turno, otros adjudicaron que todo era culpa del cambio climático, y otros tantos asumieron que la gran parte de la culpa debería recibirla la población por su conciencia de derroche. Mientras en algunas acciones se buscaba mitigar la crisis, era muy difícil actuar, pues parte de la población oponía resistencia en temas de conservación. Mientras algunos pocos consumían descaradamente los recursos, otros se morían deshidratados. Normalmente estas dificultades obligan a las sociedades a fisurarse y dividirse, pero en este caso en concreto logró unir a los habitantes. Los agricultores cedieron sus reservas para abastecer a la población durante un mes más. Y finalmente llegó el invierno con las tan anheladas lluvias. Para evitar la crisis se requirieron tácticas como consumo consciente. Se hizo necesario aplicar medidas de restricción, obligando a instalar medidores en las casas que se usaron para castigar el consumo excesivo, con multas que llegaban a los 700 euros. Se promovieron iniciativas como canciones de 2 minutos, canciones recortadas de artistas sudafricanos versionadas para hacer apologías al ahorro, y se lanzó una campaña titulada "Si es amarillo, déjalo estar para un mejor uso del agua del inodoro". Al llegar la primera semana de julio del 2018, se había ganado la batalla. Las reservas de agua, que apenas llegaban al 12.5%, subieron al 65%. Si bien en el mercado los recursos limitados fomentan una competencia feroz, en este caso unificó. Más allá de los límites, el día cero sí llegó. En la zona semidesértica de Karoo se encuentran numerosas poblaciones pequeñas donde los grifos fueron cerrados.
Entre ellas se encuentra Graf Reinet, la cuarta urbe más antigua del país, una localidad con más de 35.000 personas sin suministro. Los vecinos se quejaban de que todavía tenían que pagar por agua a pesar de no contar con ella. Los ganaderos de aquella zona tenían que asesinar sus animales para que no sufrieran. La situación era crítica. Tenían que elegir entre darles de comer a ellos o tener comida para sí mismos. Bien sabemos que el país ha estado pasando por unos periodos donde los incendios forestales empezaron a marcar un caótico inicio de este año 2024 en Colombia. Y nuevamente volvieron a causar estragos durante los meses de marzo y abril. A esto se sumó la situación crítica por el agua y el nivel de los embalses en Bogotá y otras ciudades. Para entender la magnitud de la crisis por la que se está pasando, debemos comprender que en un país como Colombia, que ocupa el tercer lugar entre los países con mayor biodiversidad del planeta, después de Brasil e Indonesia, contando con 311 tipos de ecosistemas continentales y marinos y el 53% del territorio cubierto por diferentes tipos de bosques, hace que la crisis se vuelva más enrevesada. Un país ubicado entre la gran cordillera de los Andes que logra suministrar del recurso a cerca de 75 millones de personas y tiene casi el 50% de los páramos del mundo. Por lo que es de vital importancia saber que una riqueza natural tan amplia es un regalo de la vida y al mismo tiempo una responsabilidad gigantesca con la que sería una fortuna que todas las personas y organizaciones se comprometieran con la preservación del agua. En el país se perciben los duros efectos de fenómenos naturales que aproximadamente cada cierto tiempo tienen efectos climáticos en los ecosistemas del país. Uno de los fenómenos más conocidos y del cual se sienten sus efectos es el fenómeno de El Niño, un evento climático de calentamiento que se genera cada 2 a 7 años por el calentamiento del Océano Pacífico y determina el clima de todo el mundo. En Colombia, sus efectos son bastante notables, ya que esto significa grandes sequías, cambios de patrones en la temperatura e inundaciones. La temporada de lluvias ha llegado, pero esto, aunado a medidas como el racionamiento propuestas por el Ministerio de Ambiente y la Alcaldía de Bogotá, esperan lograr un abastecimiento en los diferentes embalses. Esta decisión es una solución parcial ante un problema que empeora con el pasar de los años, además de que es una solución bastante tardía. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres informó que en menos de 3 meses se han perdido más de 2.131 hectáreas de bosque y más de 1.023 personas han sufrido las consecuencias de la escasez del agua, lo que ha provocado daños en cultivos. Todo esto ha causado que no solo la capital, sino todo el país esté pasando por una crisis debido al cambio climático. Según el Ministerio de Ambiente, en el trimestre de enero a marzo del año 2024 se han registrado escasez de agua en 277 municipios y 24 departamentos del país. Esto significa que la fuente principal de abastecimiento de agua potable se encuentra por debajo de los niveles normales. La capital de Colombia no ha estado exenta al racionamiento de agua potable y su situación es bastante preocupante. El pasado 11 de abril, Bogotá comenzó las jornadas de racionamiento tras la situación crítica en los niveles de los embalses, a las condiciones climáticas adversas y otras variables alertadas por varios expertos, entre las que se incluyen el crecimiento poblacional de la ciudad,
y sus alrededores, la demanda de nuevas fuentes de agua potable y el aumento de la deforestación. Y es que la situación actual que está experimentando Bogotá con respecto al fenómeno del Niño es bastante similar a la de los años anteriores, donde el racionamiento de agua no se debía exclusivamente a este fenómeno. En el año 1984, la capital colombiana enfrentó una de las peores sequías con una disminución del 71% en los niveles de los embalses. Esto llevó a la ciudad a implementar medidas de racionamiento para gestionar el suministro del agua. Sin embargo, recordemos que el número de la población que existía en ese entonces no es para nada similar al número que tenemos hoy en día. Según las proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, hubo un crecimiento en la ciudad del 6,5% solamente desde el año 2018 y se estima que en 2023 la ciudad ya tenía alrededor de 8 millones de habitantes. Para hacer un ejercicio de comparación y contraste, quiero decirte que grandes ciudades como Medellín cuentan con tan solo 2.600.000 de habitantes. Cali cuenta con 2.250.000 habitantes y si miramos ya los siguientes casos, la población baja bastante. En Barranquilla son 1.326.000 habitantes. Ahora, los embalses que abastecen a Bogotá y sus municipios aledaños se dividen en 3 grandes sistemas. El sistema norte, que proporciona el 25% del suministro de agua potable, conformado por los embalses Tominé y Neusa. El sistema Chingaza, compuesto por los embalses Chuza y San Rafael, que aportan el 70% del agua, y el sistema del sur, que incluye los embalses Tunjos, Chisaca y La Regadera, contribuyendo con el 5% restante del abastecimiento. Según el meteorólogo Max Leonardo Donado, ingeniero civil y coordinador del Laboratorio de Hidráulica de la Universidad Nacional, construir otro embalse podría ser una solución para abordar la escasez de agua en Bogotá. Sin embargo, esta opción enfrentaría un desafío significativo, debido al debate sobre la sustracción de zonas de áreas protegidas en ecosistemas estratégicos como el Parque Nacional Natural Chingaza. Otra posibilidad sería ampliar los embalses ya existentes, pero esto también presenta desafíos. Donado señala que la planta de Tibitoc en la zona norte es costosa debido a que el agua que recibe el río Bogotá llega muy contaminada. Para purificarla y suministrar agua potable al norte de la capital, se requeriría una cantidad considerable de agua y productos químicos. Otro factor que ha impactado el desabastecimiento del agua en Bogotá es la deforestación amazónica, y es que la pérdida de nuestro bosque sigue avanzando. En el año 2023 la cifra de deforestación había disminuido un 25% y un 35% en el año 2022, pero este año la cifra ha aumentado un 40%. De acuerdo a un estudio publicado en octubre del año 2023 en la revista de Avances Científicos, sugiere que la pérdida de bosques en la Amazonía podría provocar una disminución de hasta el 40% de las lluvias en las zonas más afectadas. Esto tendría como consecuencia una reducción en la disponibilidad del agua en los Andes y podría acercar a la región a un punto crítico sin retorno. El agua que llega a Bogotá y a medio país es por las lluvias dadas por la evapotranspiración de los millones de árboles que hay en la Amazonía. Así que entre menos árboles tengamos, menos humedad existirá y por lo tanto menos lluvias se producen en el país.
En el caso específico de Bogotá, según el Plan de Acción Climática de la ciudad, se pronostica que para el año 2040 habría un descenso del 15% de lluvias. Entonces, para resumir, para mí es importante partir de una comunicación transparente en la que no se insinúe responsabilizar a la ciudadanía del problema. Sin embargo, todos debemos implementar estrategias en nuestros hogares de consumo de agua más eficiente, priorizando el agua para el consumo y la cocina, limitar los baños largos, pero buscando mantener una buena higiene personal. El Estado debe tener un plan de gestión sólido, hacer una disminución de consumo de recursos en el campo industrial y en la agricultura para sostener mejores resultados, pero sin olvidar que la disminución del agua está en conflicto con el crecimiento económico. Tener conocimiento profundo sobre la ciudad y la cantidad de habitantes a la que ésta puede mantener. Entre más habitantes, se requieren más recursos para abastecer las necesidades domésticas, por lo que a mayor población se hace necesario más embalses limpios que puedan proveer la demanda de una sociedad que crece sin control, buscando mantener un suministro continuo y seguro. Y para ello es imperante hacer una búsqueda de nuevas fuentes hídricas, políticas justas para que el desarrollo de industrias no perturbe la calidad de vida de los habitantes, buscar fuentes de energía alternativas, disminuir la deforestación, la minería, mejorar la infraestructura para minimizar la pérdida, mirar la viabilidad de poder dragar los embalses para aumentar su capacidad y mejorar la calidad del agua para que ésta no llegue a las casas con tantos sedimentos y con una coloración tan turbia. Invertir en investigación y desarrollo para tener tecnologías innovadoras para la gestión del agua, como sistemas de reciclaje de agua, técnicas de conservación del agua en la agricultura y métodos de tratamiento de aguas residuales. Poner este tema como una de las prioridades dentro de las agendas políticas, porque el problema se anunció tardíamente y es una vergüenza que en los debates políticos hacia la alcaldía de este tema no se hubiese hablado. Por ahora se requieren precipitaciones constantes y prolongadas para recuperar el nivel de los embalses y se espera que sea durante el segundo semestre del año que se registren las lluvias intensas que alivien la crisis de los embalses en la región andina y Caribe. Sin embargo, también es importante saber que nosotros hacemos parte del cuidado de nuestros propios recursos y tratar de evitar a toda costa llegar al punto sin retorno. Creo que estos son temas que deberían ser más visibles, temas que si se desarrollan son una hecatombe social. Y aunque es apremiante recordar el hecho de que los recursos no son infinitos, es lo mejor que podemos hacer para prevenir problemas en el futuro. La mayoría de personas no pueden permitirse un traslado o moverse a áreas mejor abastecidas. Seguramente esto es una realidad que muchos afrontamos, me incluyo. ¿Crees ser capaz de ponerte la mano en el corazón e intentar ayudar a otros? ¿Ahorrarías los recursos para salvar las futuras generaciones? ¿A tus hijos? ¿A tus sobrinos? Creo que esto es una amenaza que, aunque no ha golpeado de la peor manera nuestras puertas, se aproxima para reprochar los errores que hoy como sociedad humana cometemos. Espero que esto les haga meditar sobre las acciones que podemos estar realizando desde ahora y cómo desde los pequeños cambios podemos contribuir a generar esperanza para el futuro, a ser un faro que dé luz a las futuras generaciones. Antes de poder desenlazar de la manera más satisfactoria este video, quería presentarles mis excusas por estos días en que he estado inactivo.
La verdad es que estuve compartiendo tiempo en familia. Espero que ustedes hayan tenido unas semanas excelentes y que todo esté vibrando de la mejor manera posible para todos y cada uno de ustedes. Desde aquí saben que los quiero bastante, que me alegra tenerlos en este canal y esperamos seguir creciendo. Por otra parte, quería agradecerle a Chris Art por haberme dado este detallazo. En verdad, hermano, me parece fenomenal. Los invito a quien quiera y pueda ir a seguirlo en su página de Instagram. Está empezando con su emprendimiento, pero la verdad es que pueden ver la calidad y los detalles de lo que está haciendo. Es una pasada total. Es bastante bonito y es algo que me alegra bastante poder ver a gente tan talentosa dentro de esta comunidad. Me alegra que seas un hermano más del viento. Siempre vuela en alto, hacia adelante y nunca mires hacia atrás. La gloria te espera. Muchas gracias por acompañarme en esta nueva travesía. Me alegraría mucho poder contar con tu apoyo. No olvides dejar tu comentario si quieres compartir tu experiencia relacionada, ofrecer una opinión o si por el contrario quieres contestar a la pregunta del día. Estaré ansioso de leerte. Espero que puedas apoyarme dejando tu like, suscribiéndote y activando la campanita para enfrentar más misterios juntos. Ahora sí, no siendo más, que las sombras no apaguen tu curiosidad y no olvides que tú y yo somos un susurro de libertad que desatará la tormenta. Nos vemos en una próxima luna. Hasta pronto, querido compañero de vuelo. Los cambios que hagamos hoy los verán las generaciones del mañana. Nunca lo olvides.